Con Mirna Schindler, por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuch Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuch Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuch Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosucen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Postgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ayer se acuerdan que conversábamos con la exdiputada de la UDI, secretaria general de esta colectividad, Pepa Hoffman, ¿no? Que decía que es difícil avanzar con el gobierno en términos de los acuerdos porque ve al Partido Comunista muy atrincherado y algunos partidos del Frente Amplio. Pero dijo, estamos obligados a dialogar, aunque no necesariamente a llegar a acuerdos, pero ojalá sí se pueda. Bueno, hay mucho tema que conversar con nuestra siguiente entrevistada. Paso a saludar de inmediato a la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardot. Subsecretaria, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mirna, por tenernos a esta hora de la mañana. Ya, pues subsecretario, yo quiero partir con el primer tema que me parece relevante y es lo que pasó ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados cuando se lee una declaración. Esto fue una iniciativa, ¿verdad?, impulsada por la UDI, pero que fue respaldada por todos los partidos de Chile Vamos y republicanos para leer una declaración del año 1973, del 22 de agosto, que declaró al gobierno del presidente Salvador Allende como inconstitucional en los hechos, ¿no? Recordemos también, para ser justos en todo el contexto, que había sido también una propuesta que había nacido del Partido Comunista para que se declarara, ¿no es cierto?, se hiciera un punto de oposición o de rechazo, más bien, a esa declaración ocurrida hace 50 años. ¿Cómo ve el gobierno lo que pasó ayer en el Congreso? Yo creo que, Mirna, a propósito de lo que sucedió ayer en el Congreso Nacional y esta declaración que 50 años más tarde del golpe de Estado en nuestro país genera no solamente que se vuelvan a abrir las heridas del pasado, sino también genera una sensación de muchísimo dolor. Yo creo que en esto estuve viendo también algunas intervenciones de parlamentarios que se dieron en el día de ayer, y en esto quisiera destacar lo que dijo el senador socialista José Miguel Insulza. Muchísimos de los parlamentarios que estaban durante la época previa al golpe de Estado, al momento de hacer esta declaración, no podían saber el nivel de crímenes que se generaría a propósito de la declaración que se generó en el gobierno del presidente Salvador Allende. Pero 50 años más tarde nosotros sabemos lo que pasó. El Estado también ha generado un acuerdo respecto a los crímenes que se generaron en esos 17 años de dictadura, en los miles de chilenos y chilenas que todavía estamos buscando, en aquellas situaciones que rememoran, yo creo, los años más oscuros que ha vivido la República en Chile. Por tanto, que el día de ayer se haya generado ese tipo de situaciones, ese tipo de provocaciones, no nos puede generar más que indignación. Y uno esperaría que 50 años más tarde el nivel del debate político haya conseguido que, por ejemplo, el valor que tiene nuestra democracia sea lo principal. Y cuando se generan este tipo de debates tan mezquinos al interior del Congreso Nacional, yo creo que perdemos todas y todos. Subsecretaria, cuando se
relaciona, ¿no es cierto?, un gobierno como el suyo con un parlamento que está tan fragmentado y donde claramente su gobierno no tiene mayoría. ¿Cómo se gobierna? ¿Cuán difícil es? Mirna, tú has dado en el clavo. Nosotros somos un gobierno que ha presentado una agenda de transformaciones dentro de un programa político que ha sido además el gobierno con el presidente más votado desde la vuelta a la democracia, y estamos viviendo una condición dificultosa porque efectivamente nuestro gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Eso ha presentado un desafío para todos y todas, sobre todo con respecto a la capacidad de diálogo que ha presentado el gobierno. Yo creo que si bien es un desafío importante gobernar en estas condiciones, hemos tenido buenas noticias para los chilenos y chilenas, y eso también ha dado un supuesto respecto a nuestra capacidad de gobernar. Que hayamos podido sacar, por ejemplo, royalty a la gran minería, que hayamos podido generar finalmente la promulgación de la ley de 40 horas, que son todos acuerdos que han sido transversalmente apoyados en el Congreso Nacional, también habla de que hemos tenido la capacidad de gobernar en este sistema político que lamentablemente en el Congreso está tan atomizado en diversas fuerzas. Y vamos a seguir gobernando hasta el último día con este ímpetu del programa de transformaciones profundas, que es el programa que lidera el presidente Gabriel Boric. ¿Y qué dice usted cuando se señala que el gobierno se terminó con el caso convenio? No, en ningún caso. El gobierno no se termina con el caso convenio, con el llamado caso convenio. Nosotros terminamos de gobernar el último día para el cual nos ha mandatado la ciudadanía popularmente. Primero, comentarte que durante todo lo que se ha visto en las últimas semanas, en estas situaciones que en algunos casos revierten irregularidades, el gobierno ha respondido de manera contundente. Primero, el presidente lo ha dicho. No vamos a permitir que ningún funcionario o autoridad pública en este gobierno se valga de su cargo para generar algún interés propio. Nosotros estamos acá para servir al país, las grandes mayorías. Por tanto, hemos generado no solamente, hemos hecho valer las responsabilidades políticas en el caso de aquellas autoridades que ya no están dentro del gobierno, sino también que hemos colaborado con el Ministerio Público. Hemos tomado medidas administrativas y además recuerden que estamos con una comisión de expertos y expertas en materia de probidad que nos va a ayudar a subir los estándares, sobre todo en temáticas como la transparencia y el uso de los recursos públicos. Pero ¿qué pasa, subsecretaria, cuando el mismo Contralor decía que a pocos días de asumir la abogada Daniela Caldana, ¿no es cierto?, el cargo de auditora general de gobierno, autorizó, dijo él, ¿no es cierto?, un polémico instructivo del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno, ¿no es cierto?, que en el fondo lo que permitía era hacer un seguimiento o una fiscalización, hablemoslo así, a las platas que se traspasan a fundaciones o las platas del Estado, ¿no es cierto?, para las gobernaciones específicamente. ¿Qué pasa ahí con eso, subsecretaria? En eso, Mirna, la subsecretaria de la SECPRES, Macarena Lobos, ha sido clara. Nosotros consideramos que no es el Consejo de Auditoría no es un consejo que determine finalmente un control del cual el Contralor se está refiriendo. Pero de todas formas, nosotros estamos subiendo la barrera no solamente respecto a la rendición de cuentas, sino también los jefes superiores de cada servicio tenemos que responder en el caso de las transferencias no solamente a entidades sin fines de lucro, como pueden ser las fundaciones o organizaciones, sino también a otras entidades. En este caso es bueno recordar los casos irregulares que se han visto durante las últimas semanas responden principalmente a hechos que ocurren dentro de los gobiernos regionales, que son servicios descentralizados que no corresponden al gobierno central. Y en aquellos casos que se han visto irregularidades desde el gobierno central, nosotros hemos sido claros en, como yo les decía, hacer valer las responsabilidades políticas, generar los sumarios administrativos correspondientes y finalmente ver la situación de colaboración con el Ministerio Público en el caso de que esos casos así lo requieran.
Sí, a ver, para dejarlo claro, primero que el grueso, como usted señala, efectivamente corresponde a los gobiernos regionales, pero hay un porcentaje que corresponde a las Ceremis, ¿no es cierto?, donde tiene evidentemente relación directa el gobierno. Para dejarlo claro para los que nos están viendo, los gobiernos regionales son independientes precisamente porque se cambió el mecanismo, ¿no? Y son de elección popular. Pero cuando usted dice que estamos subiendo la barrera de la rendición de cuentas para que efectivamente esos casos que hemos conocido, que tienen su origen en Democracia Viva en Antofagasta, nos sigan ocurriendo, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Cuánto de esos cambios se están viendo y se están notando y de qué manera? Nosotros, Mirna, y todos quienes estamos dentro y cumpliendo labores dentro de la función pública, sabemos que lo principal y lo primordial que tenemos que resguardar es la fe pública y son los recursos públicos, porque son los recursos de los chilenos y chilenas. Por eso, en términos de rendición de cuentas, yo, como te decía, está trabajando una comisión experta con distintas visiones respecto a lo que podemos hacer para aumentar los mecanismos de control al interior del Estado. Y además, en términos de rendición de cuentas, estamos viendo desde distintos servicios someternos a un sistema que tiene la Contraloría, que se llama SISREC, un sistema de rendición de cuentas. Por tanto, estamos hoy día no solamente haciéndonos cargo de las irregularidades que sucedieron dentro de nuestra administración, sino también avanzando en cambios profundos para que la administración del Estado sea también independiente del gobierno de turno, sea quien resguarde los recursos de todos los chilenos y la fe pública. Subsecretaria, la salida del exministro Giorgio Jackson, después la reunión con la oposición, ¿usted siente desde Palacio que se descomprimió ahí un tema que hay más puentes tendidos hacia los partidos de la oposición? Yo creo que en este caso, Mirna, el paso al costado que dio hoy día el exministro Giorgio Jackson habla también de la responsabilidad que sentía él con el proyecto colectivo de lo que significa el gobierno del presidente Gabriel Boric. Cuando se toma esa decisión, que no fue una decisión fácil, porque efectivamente el ministro venía generando una tarea impecable en términos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, pero finalmente estamos con un debate público álgido, político, donde las diferencias políticas muchas veces pasan no por las acciones que estamos tomando, sino por algunas sensaciones, algunas declaraciones que se dieron muy en el pasado, y en esas circunstancias se da el paso al costado de parte del ministro Giorgio Jackson, se genera también un cambio de gabinete, y en ese sentido nosotros esperamos que se abran las posibilidades de diálogo con la oposición. Cuando la clase política estamos solamente centrados en los problemas que a nosotros nos interesan, perdemos de vista las urgencias que tienen las mayorías en Chile hoy día. Y cuando perdemos de vista esa urgencia, por ejemplo, con situaciones tan complejas como no me voy a sentar a dialogar respecto al sistema de pensiones o respecto al pacto fiscal para Chile que estamos proponiendo, yo creo que la ciudadanía da cuenta finalmente de lo complejo que hoy día es para nosotros y sobre todo para cierta parte de sectores políticos condecirse con lo que están viviendo los chilenos y chilenas hoy día. Sí, nosotros esperamos que estos espacios de diálogo se abran. Sí. Ya vamos a ir a esas urgencias, solo que me dejó planteado ahí un tema cuando usted dice que tuvo una gestión impecable el ministro Giorgio Jackson, pero el ministro Giorgio Jackson fue súper criticado en su gestión precisamente dentro del Ministerio de Desarrollo Social y ni hablar de lo que pasó cuando era parte del Ministerio de la Presidencia. ¿Falta autocrítica quizás ahí, subsecretaria? Yo creo, Mirna, que en este caso la autocrítica se da a la hora de evaluar quiénes están en sus cargos y quiénes no están en sus cargos. Nosotros como gobierno del presidente Gabriel Boric hemos sido claros. Vamos a estar buscando mejorar la gestión día a día. Por eso se han generado cambios en los equipos de gabinete, por eso se mejoran también ciertas medidas que tomamos dentro de la administración del gobierno, y en eso estamos, mejorando día a día, escuchando también aquellas críticas que se nos pueden hacer de distintos sectores y mejorando la gestión. Ya, pero es que usted dijo impecable, entonces ahí como que no da lugar a ningún tipo de
error, digamos, o de gestión que pueda ser cuestionada. Por eso se lo pregunto. En términos, yo específicamente me refería en términos del ministro Giorgio Jackson y el Ministerio de Desarrollo Social. Usted podrá recordar, Mirna, perfectamente que aquellas críticas que se hacían al ministro Giorgio Jackson tenían que ver más que nada con su responsabilidad cuando ocupó otros cargos de responsabilidad política al interior del gobierno del presidente Gabriel Boric. Así que yo me refería efectivamente a ese rol que tomó, sobre todo en el sentido de la importancia y relevancia que tiene el Ministerio de Desarrollo Social con las últimas emergencias que hemos vivido en el país, desde los incendios, las inundaciones que vimos hace casi ya 2 meses y lo que estamos viviendo lamentablemente el día de hoy. Ya, subsecretaria, entonces volvamos a la pregunta que yo le hacía respecto del clima, porque ayer conversaba, como le decía, con la secretaria general de la UDI. Uno aprecia en sus palabras que efectivamente algo se descomprimió. O sea, que ahí la UDI recoge el guante con la salida de Giorgio Jackson, etcétera, ¿no? Que había sido puesta como condición para volver a conversar. Pero ella dice que a veces es difícil conversar con el gobierno porque ve atrincherados, por una parte, al Partido Comunista y aparte del Frente Amplio. ¿Qué responde usted? Yo creo que en este caso no hay ninguna trinchera. Cuando nosotros nos ponemos con estas llamadas líneas rojas que han sido parte del debate público en el último tiempo y no nos movemos respecto a esas líneas limítrofes de cada posición, es cuando no avanzamos. Uno esperaría del debate político, del debate público, poder contener y tender puentes entre cada posición, porque finalmente los que están sufriendo con esta falta de capacidad de diálogo ni en esta falta de acuerdo son los chilenos y chilenas que esperan hoy día tener una mejora de sus pensiones para los jubilados y jubiladas y no de aquí a 30 años más, que son quienes están esperando lamentablemente todavía las mejoras en la atención en salud pública, aquellos padres y madres trabajadores que no pueden seguir trabajando a propósito de las labores de cuidado que cumplen. En todos esos aspectos nosotros estamos esperando llegar a acuerdos para dar finalmente respuesta a los chilenos y chilenas, que son las respuestas que se necesitan. Ya, entonces, no hay atrincheramiento, como dice usted, y por lo tanto hay puentes tendidos con la oposición. ¿Y eso qué implica? ¿Cuándo va a haber otra reunión con la oposición? Porque esta fue la primera. Aquí lo único que hicieron fue sacar los trapitos que estaban ahí al sol, ¿verdad? Pero no se llegó a ningún acuerdo. Hay que seguir conversando. ¿Cuándo viene la próxima conversación? Así es, Mirna, hay que seguir conversando. Nosotros sacamos buenas cuentas respecto a la primera reunión que sostuvimos con los partidos de Chile Vamos. También dejar claro que nosotros como gobierno vamos a desplegar conversaciones y diálogos con los diversos partidos que representan a la oposición hoy día, no solamente con Chile Vamos. Estamos viviendo por estos días, y ustedes lo sabrán, una emergencia climática importante. Tenemos emergencia desde las regiones de Valparaíso a la región de la Araucanía. Por tanto, toda la labor del gobierno está siendo desplegada en lo que significa la emergencia el día de hoy. Esperamos ya prontamente retomar el diálogo con los partidos de Chile Vamos, y no solamente con esos partidos, sino también con otros que están representados en el Congreso Nacional, para ir buscando acuerdos de la manera más fácil posible. Entonces, el acuerdo por las pensiones, que es uno de los primeros acuerdos que hay que destrabar, lo que decía Pepa Hoffmann es que ¿por qué el gobierno renuncia, dice ella, a avanzar en temas en que sí estamos de acuerdo y donde se mejoran las pensiones inmediatamente? Básicamente se refiere a la PGU, aumentar la PGU, que es lo que quiere por lo menos la oposición de Chile Vamos y republicanos. Bueno, Chile Vamos, voy a concentrarme en Chile Vamos específicamente, ¿no? Y no dar pie a que se use ningún tipo de punto, digamos, de esta cotización extra del 6% para solidaridad. ¿Se puede o no llegar a acuerdo en ese punto, subsecretaria? Yo creo, Mirna, que sí se puede llegar a acuerdo. Nosotros estamos desplegados, no solamente con las conversaciones con los sectores políticos que bien mencionas tú, son respectivamente hoy día de Chile Vamos y también con otros sectores de la oposición, sino que también estamos desplegados en el territorio, haciendo sentido respecto, primero, a nuestra propuesta de la reforma de pensiones y segundo, respecto a nuestra propuesta del Pacto Fiscal para Chile, que tiene en una de sus temáticas el aumento de las pensiones, el aumento de la PGU.
dentro de las propuestas y las medidas que busca el Pacto Fiscal para Chile, se busca aumentar la PGU de 205.000 pesos y fracción que está al día de hoy a 250.000 pesos. Pero no solamente eso, sino que aumentar la cobertura en 500.000 personas más, lo que estaría hablando de cerca de 2.500.000 personas a las cuales podríamos impactar positivamente con este aumento de la PGU. Pero eso no es solamente lo que se necesita hoy día para mejorar la calidad de vida de los pensionados y pensionadas. Por eso necesitamos una reforma al sistema de pensiones. Nosotros estamos de acuerdo en avanzar en esos puntos, pero necesitamos avanzar en la reforma al sistema estructural de pensiones y recordar, no hace pocos años, en la administración del gobierno de Sebastián Piñera, se proponía también un 6% adicional al empleador. Se proponía también un 3%, por ejemplo, a cotizaciones individuales, pero también tenía un componente de solidaridad, porque se entendía que necesitamos aumentar las pensiones al día de hoy, y no solamente en 30 años más. Si el 6% en su totalidad fuera a la capitalización, a la cotización individual, no se aumentarían las pensiones de aquellos que ya están jubilados y jubiladas. Por eso hablamos de un componente solidario. Y yo solamente quiero dejar el punto porque llama la atención cómo en una administración pasada podían estar de acuerdo con esa medida y hoy día finalmente se presentan muy contrarios a cualquier componente de solidaridad. Ya, pero mire, nos detengamos, quiero decir, un ratito en la PGU, porque ¿qué es lo que dice la Chile Vamos? Chile Vamos lo que sostiene es que esa plata, más que por un pacto fiscal, venga de revisar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la elusión y evasión, plata que puede salir también, dicen ellos, del royalty minero, ¿no es cierto?, que ya se aprobó, y por otro lado, del crecimiento. ¿Cómo ve el gobierno esa posibilidad en caso de que no prospere el pacto fiscal? Nosotros, Mirna, estamos seguros que la propuesta del Pacto Fiscal para Chile que ha liderado el ministro Mario Marcel es una propuesta, primero, que se sostiene técnicamente y segundo, que va al punto más central de las urgencias de los chilenos y chilenas. La propuesta del Pacto Fiscal, para todos quienes nos están viendo hasta ahora en la mañana, es una propuesta muchísimo más amplia que la reforma tributaria. Estamos hablando que buscamos recaudar cerca del 2,7% del PIB. Y gran parte de las medidas que están dentro del Pacto Fiscal tienen que ver con hoy día recaudar aquello que no se está recaudando con impuestos que ya existen en nuestro país. Por eso estamos planteando la posibilidad de generar 2 leyes que vayan al combate de la evasión y de la elusión. Pero no solamente con pensiones está centrándose el gasto de este pacto fiscal, sino también seguridad, también protección social, modernización del Estado y pensiones. Sí. Son 4 ejes principales. Claro. Subsecretario, es que usted dijo 6,7, 2,7 del PIB, ¿no? Para dejarlo claro. 2,7 del PIB. Sí, es que dijo 6,7, o yo le entendí 6,7. Me rectifico 2,7. O yo escuché mal probablemente. Subsecretaria, pero entonces, lo siguiente, para cerrar el tema con el pacto fiscal, o sea, usted dice que el gobierno lo que está señalando es que la plata no alcanzaría si se hace, como dice la oposición, ¿verdad? O Chile Vamos, ¿no? Sacarla del royalty o sacarla de las evasiones y de las ilusiones, y que si no hay pacto fiscal, entonces no se puede subir la PGU, que es donde sí se podrían poner de acuerdo. Pero por otro lado, subsecretaria, volviendo a la reforma a las pensiones, el gobierno va a insistir en su propuesta de 4-2, es decir, 4 solidaridad, 2 a cuenta individual, o está dispuesto a flexibilizar también esa postura. Estamos dialogando con los distintos sectores, Mirna, y en eso también se ha dado garantías de que el gobierno puede flexibilizar sus posiciones. Nosotros sabemos que nuestras propuestas iniciales van a sufrir cambios, pero cuando hablamos de flexibilizar las posiciones, no solamente es responsabilidad del gobierno hacer esto, sino que es responsabilidad de todos los sectores políticos que se están integrando a las mesas de diálogo. Por eso, por ejemplo, uno de los primeros gestos que tomamos con respecto a nuestra propuesta en la reforma de pensiones fue esperar todavía las indicaciones que
se iban a ingresar durante esta semana a terminar la ronda de diálogo con todos los sectores políticos. Vamos a seguir en eso y también vamos a seguir desplegados en el territorio, haciendo sentir a la ciudadanía que la información que necesitan para poder avanzar respecto a sus demandas, lo que contiene tanto la reforma de pensiones como el pacto fiscal para Chile. Perfecto, subsecretaria. Nos quedan 5 minutos, así que dependo de su capacidad de síntesis. 2 temas. Quiero preguntarle primero que nada, ¿qué le parece la decisión que tomó el Tribunal Constitucional finalmente de no acoger la presentación que había hecho el Senado para objetar la Comisión contra la Desinformación? Sí, estamos contentos porque finalmente se ha dado cuenta que el decreto de ley que crea la Comisión Asesora contra la Desinformación estaba apegado a la Constitución y a las leyes. Comisiones asesoras ministeriales en el pasado se han creado muchísimas. Esta no era la excepción y es hora de que finalmente todos los sectores políticos que planteaban críticas respecto al accionar de la Comisión dejen que los expertos y expertas puedan avanzar en entregarnos este diagnóstico tan necesario sobre cómo el fenómeno de la desinformación está afectando a la democracia en el país, a nuestras instituciones y también una hoja de ruta sobre la cual podemos avanzar en política pública tan relevante, por ejemplo, como la alfabetización digital. Estamos seguros y ciertos que los expertos y expertas que están ahí entregando lo mejor de sí en un trabajo ad honorem, también tengo que decirlo, porque mucho se habla de cuánto cuesta el trabajo de la comisión. Los expertos y expertas que representan a diversas universidades están trabajando de manera ad honorem porque saben que esto es necesario para la democracia en el país. Ya, pero cuando el senador Coloma dice que se dejó abierta la puerta para para afectar, dice, un derecho tan importante como la libertad de expresión, ¿qué responde usted o qué le responde usted? Le respondo tajantemente que el gobierno del presidente Gabriel Boric está comprometido con garantizar y resguardar derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas y también la libertad de prensa. En eso no hay duda. La comisión no se va a centrar en esos aspectos. La comisión solamente nos va a dar un diagnóstico de cómo la desinformación está siendo utilizada en plataformas digitales específicamente. No hay ninguna parte que nos diga que un diagnóstico podría afectar en algún caso la libertad de expresión. Ya, lo último, subsecretaria, se anuncia, ¿no es cierto?, este alza de 10 pesos del transporte público y ya hay jóvenes estudiantes que están protestando nuevamente como pasó en la antesala del 18 de octubre. ¿Cómo está observando el gobierno ese aspecto? ¿Hay algún temor de que esto pudiera escalar? Más allá de ciertas sensaciones que tienen que ver con el anuncio de esta alza en el transporte público, estamos tomando todas las medidas de la forma más responsable. Hoy día lo que se ha anunciado por parte del ministro, por parte del Ministerio de Transporte, es avanzar en cómo podemos mejorar la calidad del transporte público, que estamos avanzando de lleno en eso, pero también las posibilidades de movilizaciones en eso. Nosotros estamos siempre abriendo las puertas del diálogo. Eso yo creo que es lo que ha centrado el accionar del gobierno del presidente Gabriel Boric, y no nos vamos a cerrar a seguir dialogando con los sectores que presentan algunas críticas a ciertas medidas que son necesarias además de tomar. Tenemos que recordar, que el alza del transporte público estaba congelada hace alrededor de 3 años. Estamos tomando medidas responsables de cara a la ciudadanía y con toda la capacidad de diálogo desplegada en cada uno de nuestros ministerios. Ya pues, subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardot, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a usted y a ti, Mirla. Muchas gracias. Que tenga buen día. Buen día.
Vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Se nos acaba el tiempo, 9 de la mañana en punto. Cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a la misma hora, a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en el mostrador.cl. Que tengan un muy buen día.